La vida del Buda, de Ashvaghosha. Este es el nombre del autor. De este libro voy a hablar hoy. Se trata de una especie de biografía de Buda, pero no es una obra religiosa ni tampoco es simplemente una biografía. Es un poema épico, es una obra artística, una obra muy refinada que por supuesto contiene elementos religiosos y contiene elementos biográficos, pero el género en el que se basa es un género más artístico que otra cosa. Se considera un gran poema o Mahakavya, como se denominaban en la India, o como todavía se denomina, y es una obra de este autor, de Ashvaghosha, que se supone que vivió en torno al siglo primero o segundo después de Cristo, y por tanto cuando retrata la vida de Buda está hablando de acontecimientos sucedidos ya hace por lo menos unos 5 siglos, una cosa así. Entonces, este autor lo que pretende es, por un lado, hacer una especie de apología del budismo, pero hacerlo, esta defensa del budismo la hace a través de un poema artístico. No es una obra solamente religiosa, como digo, no es una obra erudita solamente, sino que se trata lo que el autor pretende es escribir un poema que cumpla una serie de condiciones artísticas y que luego esto se repitió y se perfeccionó a lo largo de muchos siglos, ya después de esta época, después del siglo primero, segundo después de Cristo, hubo otros muchos autores que utilizaron este género y se dedicaron a perfeccionarlo hasta el punto de que lo llevaron ya a alturas artísticas superiores al de este primer intento, que es el de este libro que voy a comentar. Esta obra se escribió en sánscrito, que es el idioma clásico de la India, o por lo menos el idioma clásico más importante de la India. Equivaldría como al latín para Europa en la Edad Media. Y esta obra, por desgracia, no se conserva por completo, no se conserva completa en sánscrito, sino que esta obra tiene unos 28 capítulos y de esos capítulos se conserva solamente la mitad y de hecho un poco menos en la lengua original, en sánscrito, aunque luego se conocen otras traducciones al tibetano y al chino, que esas sí se conservan completas y por tanto nos permiten conocer el contenido completo de la obra, aunque no sea en su versión totalmente original. Entonces este libro que tengo aquí contiene solamente lo que es la primera mitad de la obra en sánscrito, y luego contiene un resumen del resto de la obra, de las traducciones obtenidas a través de la traducción tibetana y la traducción china. Él también, bueno, ya digo, es como lo que se conserva aquí en sánscrito es la primera mitad de la obra y bueno, de hecho no completa porque las primeras estrofas de este poema también faltan, también están incompletas y se han tenido que reconstruir, pero vamos, solamente son pequeñas lagunas. La parte importante que falta de este poema es la segunda mitad. Y en esta obra se cuenta de una forma poética y con ciertas licencias artísticas y con bueno, bastante uso de elementos mitológicos, de milagros, etcétera, etcétera. O sea, no intenta ser una obra desde el punto de vista que consideraríamos nosotros, de un punto de vista occidental, moderno. A lo mejor tenemos una idea de que el budismo es una religión como muy intelectual y demás, pero en este caso, por ejemplo, en esta obra hay muchos elementos mitológicos, se relatan muchos milagros. No es solamente una descripción, digamos, intelectual, filosófica del budismo y de la vida de Buda bajo ese punto de vista, sino que se incluyen muchos elementos mitológicos, muchos elementos fantasiosos, bajo mi punto de vista, aunque desde el punto de vista de la religión budista, pues no siempre no es así. Los budistas también consideran que este tipo por lo menos algunas corrientes budistas consideran que esto representa unos acontecimientos que realmente sucedieron,
Pero desde un punto de vista occidental, pues esto incluye mucha, o de un punto de vista, digamos, escéptico, incluye mucha mitología, incluye eso, descripciones de muchos milagros. Esta historia comienza antes del nacimiento del niño, de Siddhartha Gautama, que luego sería el Buda, y comienza con una profecía que dice que la vida de este niño puede seguir dos posibilidades. O bien se convertiría en un gran rey, en un gran conquistador, o bien se convertiría en un gran sabio. Entonces su padre, que es un rey del norte de la India, por supuesto está mucho más interesado en que se cumpla esta primera posibilidad, que es que el niño lo suceda como un gran rey, y intenta rodearlo de placeres, intenta evitar que este niño reflexione sobre la vida, sobre las circunstancias de la vida, sobre el sufrimiento, sobre todos estos elementos filosóficos que podrían hacer que este niño se volviera hacia, que se orientara hacia una vida religiosa. Y bueno, por tanto, esta es la primera parte de la vida de Buda que se cuenta, es su vida como joven príncipe, que vive rodeado de placeres, pero resulta que en una ocasión sale del palacio y se encuentra con tres cosas. Se encuentra con, él ve a una persona enferma, ve a una persona vieja y ve a alguien que ha muerto, ve un cadáver. Entonces, con esto él comprende la realidad de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Y esto le hace reflexionar y finalmente hace que comprenda que esta vida de placeres de la que él vive rodeado es algo, es como una fantasía, no es la realidad, y el escapar de esa realidad no tiene sentido, tiene que enfrentarse a ella y por tanto se convierte en una especie de monje, en una asceta, con gran... ignora las súplicas de su padre y de su esposa para que se quede, para que cumpla sus obligaciones como rey, como esposo, y se convierte en un monje, en una asceta. Y primero sigue una vida de grandes privaciones, de gran ascetismo, grandes sufrimientos, pero finalmente llega a la conclusión de que esta vida de sufrimiento lo que hace es distraerlo de esa introspección que él debe realizar, de esa meditación con la cual él debe llegar a comprender cuál es el fin del sufrimiento, cuál es el origen del sufrimiento y cuáles son los medios para poner fin al sufrimiento. Entonces se pone a meditar y finalmente pues llega a la iluminación, comprende cuál es el funcionamiento del ciclo de reencarnaciones y cómo poner fin a ese ciclo. Bueno, esto es la teoría clásica budista, son es la doctrina del budismo, y esto se relata en este libro, aunque todo ello rodeado en fin, de un montón de milagros, de una serie de conversaciones con otra serie de personajes que intentan convencerlo de que ese no es el método para llegar a la iluminación, a la liberación, etcétera. Pero finalmente él sigue su camino y mediante la meditación consigue llegar a la iluminación. Y este es el punto en el cual justo antes de la iluminación es cuando se acaba este texto, el texto en sánscrito, y ya lo que se continúa en este libro es un resumen de esas otras traducciones al tibetano y al chino, que son lo que realmente queda de esta segunda parte de esta vida de Buda. Entonces, lo que acabo de contar justo antes de la iluminación del Buda es lo que realmente es la trama principal de la que trata este poema, y luego lo que este libro incluye, pues un pequeño resumen de todo el resto de la vida de Buda, ya desde su iluminación hasta cómo va obteniendo sus discípulos, cómo él va predicando y cada vez más discípulos y más personas acuden a él, y cada vez más personas se van convirtiendo al budismo, y finalmente pues cuenta el fin de la vida de Buda y su muerte y la llegada al nirvana.
Entonces, y bueno, y también finalmente relata como un rey de la India, un emperador de la India, se convierte al budismo y ya pues, digamos, impone o extiende el budismo por la India. Entonces, el objetivo de este texto es principalmente contar la vida de Buda, pero contarlo de una forma poética, de una forma artística, y también se observa que el objetivo del autor, Ashwagosha, que realmente era un brahman, era un sacerdote de la antigua religión india, de la religión que posteriormente evolucionó hacia lo que es el hinduismo moderno y que en realidad es el origen también del budismo, pues este autor, Ashwagosha, es un sacerdote de esta religión antigua india y es un sacerdote que se convirtió al budismo y por tanto lo que intenta también en este libro es hacer una defensa, una apología del budismo. Y por un lado, curiosamente, al igual que pasa, podríamos hacer un paralelismo también con los evangelios y con el cristianismo. Igual que en el cristianismo muchas veces vemos en los evangelios que lo que se intenta es, por un lado, superar al antiguo judaísmo y por otro lado, en muchas ocasiones Jesucristo afirma que él no pretende abolir la antigua ley, sino lo que pretende es completarla, pues hay un paralelismo también en este caso. El autor de este poema intenta, por un lado, afirmar que el budismo es como una especie de perfeccionamiento, de culminación de la antigua religión védica, de la antigua religión brahmánica, y por otra parte, aunque esto parezca contradictorio, por otra parte lo que intenta decir es que esta religión es mejor que la anterior. Intenta hacer como una especie de equilibrio entre las dos cosas, igual que ocurre en realidad con el cristianismo. Por un lado, se intenta no alienar a los antiguos a los antiguos creyentes mejor dicho, a los creyentes de la antigua fe, se intenta atraerlos y por otro lado se le intenta convencer de que la nueva fe es mejor. Entonces hay esta, digamos, dicotomía entre la crítica a la antigua religión y la consideración de que la religión budista es en realidad no es una ruptura total, sino que es simplemente como un perfeccionamiento de lo que había anteriormente. En el aspecto literario esto es un gran poema, es un Mahakavya que lo que intenta es desarrollar una serie de temas entre los cuales se incluye descripciones de la corte, descripciones de la naturaleza, hay una serie de descripciones que este tipo de poemas tienen que incluir. Se considera que en este tipo de poemas el poeta hace una demostración de su arte en una serie de aspectos, de facetas. No solo tiene que ser capaz de describir escenas épicas, sino que también tiene que ser capaz de describir escenas cortesas, tiene que ser capaz de describir elementos de la naturaleza con una gran precisión, con una gran finura. Y todo esto son elementos que luego en épocas posteriores se van desarrollando y este tipo de poemas llegan a un gran nivel de refinamiento y en el cual se superan los primeros intentos como puede ser este caso. Se puede considerar que es el primer poema de este tipo, del siglo I, segundo después de Cristo, y luego durante los siglos posteriores se escribieron muchos más poemas de este tipo. También el poeta hace gala de ser capaz de usar una gran cantidad de de tipos de estrofas distintas, etcétera. Desde un punto de vista puramente técnico, métrico, el poeta tiene que demostrar no solo su dominio de estos temas que he mencionado, sino su dominio de las técnicas poéticas, incluyendo todo tipo de estrofas, etcétera. Respecto a la edición propiamente dicha, ya comento que esto es una edición bilingüe. Contiene el texto sánscrito original y contiene en páginas enfrentadas, contiene una traducción al inglés. Y bueno, esta colección, la verdad que es bastante buena, es una colección para estudiosos, por lo menos personas interesadas en el sánscrito, y es una biblioteca de tomos de literatura sánscrita
que además tienen, bueno, la transcripción que se hace del sánscrito, la verdad que es bastante buena. Es una transcripción diseñada especialmente para esta colección que permite conocer cuáles son todos los detalles del texto original. Aparte del texto original en sánscrito y la traducción al inglés, esta edición incluye al principio una serie de detalles técnicos sobre la transcripción, y enseguida pues entra en una introducción por parte del traductor y editor en general, donde bueno, da una serie hace una especie de comentario de texto, indica cuáles son las ideas principales, en fin, lo que se suele, el tipo de comentario que se suele dar en este tipo de libros, como introducción. Y que a mí en muchas ocasiones me parece que son un poco redundantes. Es cierto que, en fin, alguien que posee unos conocimientos especializados de este nivel, pues siempre da una serie de datos que son interesantes. Entonces pienso que no es este el único caso en el que me he encontrado introducciones de este tipo que para mí suponen una decepción, porque no, realmente pienso que una introducción lo que debe hacer es poner el texto a disposición del lector, de un lector no especialista, dar los detalles que un lector especialista no conoce, pero no intentar interpretar el texto para el lector, porque eso es un trabajo del propio lector. Y en fin, sí, siempre es interesante que se den ideas, se den detalles que el lector no conozca, pero en muchas ocasiones incluso se hacen resúmenes de la obra y todo eso, que son completamente innecesarios, porque el lector se supone que va a leer esta obra después de leer la introducción. Entonces no tiene ningún sentido que en la introducción me cuente cuál es la vida de Buda, cuando lo que voy a leer en el texto en sí es la vida de Buda. No, es algo que francamente me parece un poco absurdo, y que muchas veces me da la impresión que simplemente los editores, los traductores, como en este caso los que realizan este tipo de ediciones, lo que intentan es, como normalmente son especialistas y han publicado otros libros sobre el tema, lo que intentan es introducir en esta introducción, o más bien a lo mejor desviar al lector hacia esos otros libros, o a los temas que realmente le interesan a ellos, y no poner a disposición del lector los elementos que necesitaría para entender mejor esta obra. Y bueno, aparte de esta introducción del texto original, de la traducción, pues tenemos también el resumen de la parte de la obra que no se conserva en sánscrito, o sea, de la segunda mitad de la obra, de hecho. Un resumen de lo que serían las traducciones tibetanas y chinas de esta segunda parte de este texto. Es un resumen realmente bastante breve, son unas pocas páginas comparado con lo que ocupa el texto original sánscrito. Y tenemos también una serie de notas que son notas sobre son referencias que se hacen en el texto, ya digo, cuando se mencionan nombres de personajes que un lector no tiene por qué conocer, o cuando hay cualquier elemento que el traductor ha pensado que es interesante referenciar o detallar para el lector. Esto sí está bastante bien, y es para lo que pienso que se debería, es lo que pienso que estas ediciones deben poner a disposición del lector. A continuación hay una lista de tipos de estrofas, que bueno, esto es solamente una página donde se detallan cuáles son las estrofas, los tipos de estrofas que hay en este texto, y cuáles son, y se identifican por su número, cada una de ellas. Pero como ya comento, no en ningún punto se explica qué es lo que son estas estrofas, o sea que esto es algo que como que el autor da por sabido, y mientras que se pone a explicar otras cosas que son más evidentes, deberían ser más evidentes para un lector moderno, pues este tipo de cosas no las explica. Por eso es lo que digo, por eso es mi queja anterior. Y bueno, hay un glosario de nombres que también es interesante, una serie de referencias que un lector occidental tampoco tiene por qué conocer, y que se da aquí una especie de glosario de estos nombres. Y finalmente pues el típico glosario final con los números de páginas, referenciando cada nombre, cada término que se incluye, cada término de interés que se incluye en este libro. Y bueno, para finalizar voy a leer una página una página de la traducción. Aquí está en inglés, voy a leer una traducción
de andar por casa que he hecho sobre esto. Esto es ya la parte, es el comienzo del último capítulo de este libro, por lo menos de esta primera parte que se conserva en sánscrito, que es justo antes de la iluminación del Buda. Entonces este capítulo empieza con esta referencia al dios Mara, el dios de la muerte, y cómo este dios intenta evitar que el Buda logre la iluminación y por tanto acabe con su reino, con el reino de la muerte. Esto, como se ve, es también un elemento mitológico. Es algo que no es, bajo un punto de vista occidental, pues no sería estrictamente la doctrina budista o no sería estrictamente una descripción religiosa, sino que aquí estamos viendo cómo hay un dios que interviene para evitar que el Buda alcance la iluminación. Es otro de esos prodigios, de otros tantos prodigios que se narran en este libro, en esta descripción, en esta biografía de Buda. Voy a comenzar a leer el texto, la traducción de este texto, que dice así. Cuando ese gran sabio, nacido en el linaje de grandes sabios, se sentó allí con el compromiso de ganar la liberación, el mundo se regocijó. Pero Mara, enemigo de la doctrina verdadera, tembló de miedo. El que la gente del mundo llama Dios deseo, el de las flechas de flores y el arco colorido, el que supervisa la acción de las pasiones. A ese mismo le llaman Mara, el enemigo de la liberación. Sus tres hijos, agitación, excitación y orgullo, y sus tres hijas, descontento, delicia y sed, preguntaron por qué su mente estaba tan alterada. Él les contestó lo siguiente. Ese sabio que lleva la armadura de la convicción, que tensa el arco del coraje con la flecha de la perspicacia, está ahí sentado queriendo conquistar mis reinos. Por eso mi mente está abatida. Pues si consigue derrotarme y proclama al mundo el camino de la liberación, entonces hoy este reino mío quedará vacío, como el del rey de Videha, cuando se extravió de la senda verdadera. Así que, cuando aún no ha logrado el entendimiento, mientras permanece todavía en mi dominio, voy a ir allí a hacerle quebrantar sus votos, como la crecida de un río quebranta un dique. Este es el estilo más o menos de este texto, por eso he considerado apropiado dar este pequeño fragmento. Pues eso es todo, gracias y hasta la próxima.